El día de hoy vamos a ver el tema que se llama las consecuencias del pecado. Hemos estado hablando mucho acerca del tema del pecado porque, pues, dice la Escritura que nada nos podrá separar del amor de Cristo. O sea, ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada nos podrá separar de Cristo. Solamente hay una cosa que nos puede separar del amor de Cristo, y esa cosa se llama pecado. Pecado. Entonces, hemos estado hablando mucho acerca de este tema del pecado, porque mientras no podamos nosotros entender qué es el pecado, cómo nos daña el pecado, lo que ocasiona en nuestras vidas, en nuestras familias, en el mundo entero, y no veamos la gravedad del pecado, seguiremos caminando así como que queremos buscar a Jesús y no lo buscamos. Como que queremos entregarle nuestras vidas a Jesús y como que sí y como que no. Como que hoy amanecí de buenas, vamos a la congre. Y hoy amanecí de malas y ¡ay! ¡Qué fastidio! Y hace frío. Y no, hoy no vamos. Si nosotros entendiéramos la gravedad del pecado en nuestras vidas, de veras que nos postraríamos aquí a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados y a pedirle que nos ayude, que nos socorra, que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a dejar el pecado. Así de grave es el pecado, y hoy vamos a ver las consecuencias del pecado. Cierren sus ojos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amado Jesús, ya nos bendijiste en la alabanza, Señor. Vemos que ya estás aquí tú, Señor, que está tu Santo Espíritu aquí en medio de nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, socórrenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, las consecuencias del pecado en nuestras vidas, Señor. Porque mientras no lo entendamos, estamos así como que caminando contentos, ahí la llevo. Pero el día de hoy, Señor, muéstranos, Señor, la gravedad de estar en el pecado y no habernos reconciliado contigo aún, Señor. Háblanos el día de hoy, háblale a cada persona que tú trajiste, Señor. Háblanos a todos, Señor. Hoy necesitamos que tu Santo Espíritu nos hable a todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque tanto los convertidos como los no convertidos estamos expuestos al pecado. Ten misericordia de nosotros, Señor, y socórrenos este día, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Los que no traigan Biblias, va a aparecer el texto en el libro de Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Aquí podemos ver lo que hacen nuestros pecados, lo que ha hecho nuestra iniquidad, ¿sí? Ha hecho división entre nosotros y entre Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Una de las consecuencias del pecado es que rompe la comunión con Dios, es que hace división entre Dios y nosotros, es que nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el hombre peca, inmediatamente se separa de Dios, porque el pecado es una transgresión a la ley de Dios. El hombre se rebela en contra de Dios. El hombre se siente más sabio que Dios y empieza a hacer lo que Dios le dice que no haga. Se revela en contra de Dios. Dios le dice, no hagas esto, no hagas aquello. Y el hombre dice, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo pienso que no está mal. Entonces el hombre empieza a hacer lo contrario de lo que Dios le pide y empieza a quebrantar los mandamientos de Dios, empieza a violar la ley de Dios, se hace transgresor de la ley de Dios. Y eso hace que Dios se aparte, ¿sí? Se aleje, porque Dios es santo, Dios es limpio, Dios es puro. Y cuando el hombre peca, se hace inmundo, se hace asqueroso. Cuando Dios ve al pecador, haga de cuenta que como cuando va uno caminando por una calle y de repente te encuentras un perro muerto como a esta hora, que el sol está calentando, ¿sí? Y te acercas y cuando lo ves y lo hueles, quieres salir corriendo lo más rápido posible porque no aguantas el olor, ¿sí? Porque no aguantas la imagen que ves del cuerpo muerto del animal. Así Dios ve al pecador. Así Dios nos ve cuando nosotros pecamos, cuando nosotros transgredimos sus leyes. El versículo 1, ¿te puedes regresar, por favor? Nos dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene el mismo poder, que no se ha acabado su poder, que Él puede salvarte en el momento en que tú vienes y buscas su perdón, buscas su misericordia, dejas de practicar el pecado y entregas tu vida a Dios. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él es eterno. O sea, su poder nunca se acaba, porque es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia,
¿Sí? Entonces, su mano de Jehová es fuerte y poderosa para destruir naciones, para hacer lo que Él quiere hacer. Y aquí nos dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Él está dispuesto a salvarte. Él está dispuesto a perdonarte. Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Ni se ha grabado su oído para oír. O sea, Dios no se ha quedado sordo. No se ha enfermado su oído. Dios escucha. Pero cuando el hombre peca, Dios ya no lo quiere escuchar. O sea, no quiere escuchar a un rebelde que se rebeló en contra de sus mandamientos. No quiere escuchar a una persona que no lo obedece. No quiere escuchar a una persona que no se sujeta a Él, a su voluntad. Todos obedecen a Dios. La creación obedece a Dios. El mar obedece los límites que Dios le puso. La lluvia obedece a Dios. Los vientos le obedecen. Los animalitos le obedecen. Y el hombre no quiere obedecer. Entonces, ahí va el hombre solo, sin Dios. Pero cuando le vienen las tragedias al hombre, inmediatamente voltea a Dios. Dios, ayúdame. Dios, sálvame. Dios, sáname. Y Dios en su buena voluntad lo ayuda, lo sana, lo saca de los peligros, lo ayuda en los accidentes. Pero cuando ya pasa todo esto, el hombre se olvida de Dios otra vez y sigue caminando sin Dios. Realmente no ha entendido la gravedad de estar apartado de Dios. Realmente no ha entendido que nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros, y Dios ya no se agrada de nosotros. Ya no nos bendice. A veces por su misericordia nos ayuda cuando le pedimos: socórreme, Señor, porque me van a matar, me van a asaltar. Y mete Dios su mano y te guarda del peligro. Ayúdame, Señor, porque mi hijo lo atropellaron, ayúdame. Y le ayuda, porque Dios es benigno, Dios piensa bien. O sea, cuando tú le dices, ayúdame, piensa que le vas a buscar y te vas a volver a Él. Pero pues no, el hombre nada más acude a Dios cuando tiene la necesidad. Y no entiende que necesita arreglar su vida con Dios, que necesita ponerse a cuentas, porque no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a cuentas. No lo sabemos. Necesitamos estar preparados para cuando Dios nos llame a cuentas. La primera consecuencia es que se rompe la comunión con Dios. Ya lo vimos. Nuestras iniquidades y nuestros pecados, nuestras maldades, hacen división entre Dios y nosotros, y se rompe la comunicación. Ya no podemos acercarnos a Dios porque nuestra propia conciencia hace que nos alejemos de Dios. Nuestros pecados hacen que sintamos vergüenza con Dios y nos tratamos de alejar, como cuando Adán y Eva pecaron.
Siempre bajaba a Dios y convivía con ellos, y estaba con ellos y platicaba con ellos. Me imagino a Dios ahí sentado en el pastito con ellos, quizás acariciándolos, quizás hablándoles con tanto cariño, con tanta ternura. Y ellos también viéndolo como su Padre, como su Creador, recostándose quizás en su pecho como se recostaba Juan con Jesús. Y ahora que ya habían pecado, se escondieron. Así es con el ser humano. Cuando el ser humano se va al pecado, en lugar de buscar a Dios para que lo ayude, para dejar de practicar el pecado, se esconde, se aleja. Oye, ven a escuchar el Evangelio. No, es que yo soy muy malo y no creo que Dios me perdone. Pues si Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, si Jesús no vino por los justos, vino por los pecadores para llamarlos al arrepentimiento, ¿cómo no va a querer ayudar a la persona? Pero su conciencia le hace sentirse mal y le hace que se aleje de Dios. La segunda consecuencia es que Dios ya no nos escucha. Estamos en el 1, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. A veces las personas se congregan en un lugar y escuchan el Evangelio y empiezan a tener conocimiento y se empiezan a aprender los cantos y vienen a las reuniones y cantan y se saben los versículos, pero no han dejado de practicar el pecado, no han buscado a Dios, no se han arrepentido. ¿Sabes? Todo lo que le digas a Dios, Dios no te escucha. Porque nuestros pecados han hecho que Él oculte su rostro para no oír. Una vez estábamos en unas reuniones de evangelismo y llegó una mujer que hace mucho tiempo había asistido y se había convertido y se alejó y se apartó y se fue al mundo. Y llegó a una reunión, después de mucho tiempo llegó a una reunión y nos dio mucho gusto verla y yo le comenté: qué bueno que viniste, hemos estado orando por ti. ¿Qué cree que me dijo? Muchas gracias, yo también estoy orando por ustedes. ¿La escucharía Dios? Dios no oye a los pecadores. O sea, me impactó porque dije, ya perdió toda sensibilidad espiritual. Ella cree que está bien con Dios, andando en el pecado, andando en el mundo, y cree que Dios la escucha. Está engañada, está ciega, ya no ve su vida, ya no ve su situación, cree que Dios la escucha, cree que cuando muera va a ir al cielo, va a estar con Jesús, pero ya no alcanza a ver las verdades bíblicas, ya no alcanza a ver que por nuestros pecados y nuestras iniquidades hay una división entre Dios y nosotros. Otra de las consecuencias es que el amor de Dios ya no está en nuestras vidas. Por el contrario, vamos a ver
el Salmo, en Salmos, capítulo 7, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: Dios es juez justo. ¿Y qué dice? Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿De vez en cuando? No, ¿verdad? Todos los días. ¿No ha escuchado usted que en ciertas religiones, como en la católica, le dicen: Dios ama al pecador? Dios ama mucho al pecador. La palabra de Dios nos dice lo contrario. Y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, Dios siente enojo contra el pecador. Dios siente molestia porque ahora es transgresor, es un rebelde que va contra sus leyes, que va contra sus mandamientos, que se opone a lo bueno, que se opone a las leyes de Dios. Entonces Dios no lo puede ver con agrado. Dios está airado contra el impío todos los días. Ya no puede estar el amor de Dios en la vida de esa persona. O sea, Dios muestra su amor con los pecadores en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí muestra su amor Dios, pero no es un amor hacia la persona, sino hacia todos, porque sabe Dios que si no se arrepienten, van derechito al fuego eterno. Entonces, en ese amor que tiene Dios, porque Dios es un Dios de amor, o sea, envió a su Hijo, sacrificó a su Hijo, para que el pecador tuviera la oportunidad de arrepentirse para tener el perdón de sus pecados. Pero en lo personal, Dios está airado contra el impío todos los días. Otra consecuencia del pecado es que nos afecta físicamente. Cuando la gente está practicando el pecado, vienen muchas enfermedades. Muchas enfermedades. Cuando la gente adultera, nos platicaban de una historia de un hombre que se fue a Acapulco a pasear. Este hombre era casado y se fue solo a Acapulco. Y en el avión conoció a una mujer, pues bonita, hermosa, y empezaron la plática y empezaron la relación. Llegaron a Acapulco, anduvieron ahí divirtiéndose los dos. Y ya que se terminaron sus vacaciones, se despidieron y la mujer le dio una carta. Le dijo: pero no la leas hasta que estés en el avión. Y sí, llegó al aeropuerto, abordó su avión, despegó el avión, y ya que el avión iba en vuelo, abrió su carta. Y la carta decía: bienvenido al mundo del SIDA. Bienvenido al mundo del SIDA. Imagínense, por el pecado,
por el adulterio. Bienvenido al mundo del SIDA. O las personas que son enojonas, que tienen amargura en su vida. ¿Sabe qué viene? Viene la gastritis, viene la colitis, empieza a afectar el sistema circulatorio, el corazón se empieza a forzar, empieza a mandar sangre y le cuesta más trabajo y te empieza a doler todo esto. Y luego ya te duele más, ¿sí? Y cuando te das cuenta, ya tienes cáncer por el pecado. El pecado te afecta físicamente. Y es lo que hace el pecado en nuestro cuerpo. Nos afecta físicamente, nos afecta emocionalmente, ¿sí? Salmo 32:10. Salmo 32:10 dice: muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Muchos dolores, muchas enfermedades, ¿sí? Otra de las consecuencias del pecado es que el pecado esclaviza. El pecado te hace su esclavo. Empiezas a practicar el pecado y es como la droga. Te haces adicto al pecado. Y cuando quieres dejar el pecado, ya no puedes. Así como la droga. Por eso la gente se esfuerza. El alcohólico se va a Alcohólicos Anónimos para que lo ayuden a dejar el alcohol. Y sabes, a veces sí les ayudan a controlar su forma de beber, pero todos los demás pecados ahí siguen. Y cuando los liberan, están un tiempo bien, y ya cuando los ves, otra vez están en el alcoholismo. O los que van y juran por 1 año, por 3 meses, por medio año, y nada más termina su juramento y otra vez los ves bien alcoholizados, porque uno se hace esclavo del pecado. Vamos a ver Romanos 6:16. Todo lo que comentamos lo respaldamos con la palabra de Dios, con la Biblia, para que ustedes vean, para que ustedes escudriñen su escritura, a ver si es cierto lo que les estamos compartiendo o son cosas falsas, ¿sí? Dice Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Vuelvo a repetir: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? El que empieza a practicar el pecado se hace esclavo del pecado.
y quiere dejar el pecado y no puede. El que se enoja quiere dejar de enojarse porque se da cuenta que está afectando a su familia, que está afectando a los que le rodean, que ya lo corrieron muchas veces de los lugares donde entraba a trabajar por su carácter, porque se molesta y se pelea y quiere cambiar y no puede. Quiere dejar el pecado y no puede, porque el pecado esclaviza. Porque a veces dice uno, pues voy a decir una mentira, nada más esta vez. Y piensa uno que va uno a poder hacer un pecado y ya después ya no, y no pasa nada. Cuando dices una mentira, tienes que decir otras miles de mentiras y ya no puedes parar. Ahí está la mujer que adultera. Oye, me dijeron que saliste de la casa, me dijo una persona que saliste temprano y regresaste hasta la tarde. ¿Dónde andabas? Ah, es que fui al mandado. Pero, ¿tanto tiempo? Ah, es que pasé con fulanita, ya son 2 mentiras. Y le puedo preguntar a fulanita, no, es que salió, ya no está, fue a su pueblo, y viene mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y te haces esclavo del pecado. El pecado esclaviza. Otra consecuencia del pecado. El pecado produce la muerte, produce muerte. Así como el pecado te afecta físicamente, también te afecta mentalmente, espiritualmente. O sea, la muerte de la cual habla la Escritura es una muerte espiritual, ¿sí? Cuando tú pecas y que Dios se aparta de ti y que dejas de recibir todas las misericordias de Dios, tu vida queda vacía, tu vida queda manchada, tu conciencia queda manchada y tu vida se va degradando. Quedas muerto espiritualmente. Vamos a ver Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre la paga del pecado va a ser muerte. No hay excepciones. No puede decir una persona, no, yo voy a adulterar y no va a pasar nada. La paga del pecado es muerte. Vamos a robar porque necesito el dinero para la operación de mi hijo. Voy a ir a asaltar el Oxxo y ya que operan a mi hijo, ya jamás lo vuelvo a hacer. La paga del pecado es muerte. Y la muerte espiritual no quiere decir que vas a caer muerto. O sea, la muerte espiritual significa que pierdes el favor de Dios, de manera que tu alma ya está muerta, porque ya no tienes la vida de Dios.
Espiritualmente estás como muerto. Y después viene la muerte física. Y como estás muerto espiritualmente por el pecado, estás lleno de pecado, ¿sí? De maldades, de iniquidades. Y cuando llega la muerte física, ¿qué crees? Entras al mundo invisible, al mundo que no podemos ver, al mundo que no conocemos, a la muerte física, y llegas en el mismo estado. Llegas con tus pecados, llegas con tus maldades, y ya no puedes hacer nada, porque ya estás muerto físicamente. Pero todavía, después de esa muerte física, viene un juicio. Viene un juicio y el juez va a dictar la sentencia y te va a declarar culpable. ¿Por qué? Porque llegaste hasta ese punto con tus pecados, con tus maldades. Y entonces viene la segunda muerte, que implica ira y enojo, tribulación y angustia. Podemos ver lo que es la muerte espiritual en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Habla de cuando las personas se vuelven a Jesús, ¿sí? Y cuando tú te arrepientes y buscas a Jesús, Él te da vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque estabas muerto en tus delitos y en tus pecados. Habla de la muerte espiritual. Primera de Timoteo 5:6. Sigue hablando de la muerte espiritual, dice 1 Timoteo 5:6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. La persona que se entrega a los placeres, al pecado, a la inmundicia, ¿sí? Aunque tú veas que se mueve y que habla y que actúa, dice, viviendo, está muerta espiritualmente. Ahora vamos a ver la muerte física en Hebreos 9:27. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, que era lo que te platicaba. Que cuando la persona no se arrepiente, cuando la persona muere en sus pecados, muere en sus maldades, y le llega la muerte física, y da el paso hacia la vida invisible, ¿sí? O sea, entra igualita, con los mismos pecados, con las mismas maldades. Y cuando llega a su juicio, va a ser declarada culpable. Porque no buscó a Jesús, porque sus pecados no le fueron perdonados, porque no se volvió a Cristo Jesús, que es el único que nos puede salvar de nuestros pecados, porque Él dio su vida
para que nosotros pudiéramos pagar nuestra deuda, pagar nuestra culpa, pagar nuestros pecados. Y no se nos dio la gana buscar a Jesús. Nos hicimos religiosos. ¿Qué es ser religioso? Pues la persona religiosa es la que busca un lugar para congregarse. Y va y se congrega, y canta, y ora, y lee la Biblia, pero no le entrega su vida a Cristo. Pero no busca su salvación. Porque nada más se conforma con el ritual. Asistir, cantar, escuchar e irse. Y no le entrega su vida a Cristo. Fíjate que en la mañana escuchaba una predicación y decía el predicador que Dios te busca, Dios te da la oportunidad para que te conviertas. Dios te perdona tus pecados, te limpia, porque tiene propósitos contigo. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Por eso te trae, por eso te trajo el día de hoy. Porque Dios quiere que te arrepientas, Dios te quiere perdonar para usarte para sus propósitos. Pero cuando nada más nos hacemos religiosos y buscamos un grupo para congregarnos y nos conformamos con escuchar, con leer la Biblia, con predicarle a algunas personas lo que vamos aprendiendo, y nos llega la muerte física, entramos con todos nuestros pecados porque no han sido perdonados, porque no buscamos a Jesús con todo nuestro corazón, porque no se nos dio la gana dejar de practicar el pecado. Porque las personas que asisten, que se vuelven religiosos, por eso no buscan a Jesús, porque no quieren dejar su pecado, porque se les hace difícil, porque se les hace imposible dejar los enojos, dejar la amargura, dejar los odios, dejar el rencor, cambiar su vida, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Entonces dice, no, pues yo asisto, yo me congrego, y pues yo creo que ya Dios se agrada de mí. Pues no, porque hay que buscar ese perdón de nuestros pecados, porque las consecuencias son terribles, porque las consecuencias son terribles. ¿Sabes? Cuando llegamos al juicio y somos declarados culpables, somos lanzados al lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice la Escritura. Y no es para ser destruidos. O sea, no somos destruidos, no somos extinguidos. Simple y sencillamente somos castigados. Somos atormentados para pagar todas nuestras culpas. Y el castigo es eterno porque nuestras culpas son eternas. El pecado es eterno porque los efectos del pecado dañan y dañan y dañan y van dañando de generación a generación. El adulterio de un padre o de un esposo afecta al hijo, afecta al nieto, afecta al bisnieto, y así. El pecado de nosotros va afectando a las demás generaciones. Por eso el castigo al pecado es eterno. Vamos a ver la muerte segunda en Apocalipsis 21:8. Así cuando le compartas a tus familiares y que les digas, es que si llegamos al juicio y somos encontrados culpables, vamos a ir a la muerte segunda. Y les va a decir, ay, ¿quién te dijo esa mentira? Aquí lo vemos en Apocalipsis 21:8, dice,
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí ya somos lanzados para la eternidad por los siglos de los siglos. Y nunca se acabará ese tormento eterno. ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque él se daba cuenta de todo esto, de todas las consecuencias. Y había una lucha en él interna, ¿sí? Él quería hacer lo bueno y no podía. Seguía haciendo lo malo que él ya no quería hacer. Y esa lucha estaba ahí fuertemente. Quería hacer lo bueno y seguía haciendo lo malo. Ya no quería enojarse y se volvía a enojar. Quería buscar a Dios y le costaba trabajo y no podía. Entonces él veía si Jesús no me salva, si Jesús no me perdona, voy a ir a ese lugar. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Si tú te dieras cuenta del peligro que estás corriendo, si aún no has sido perdonado, dirías como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? El único que puede librarte de ese cuerpo de muerte es el Señor Jesús. El único que puede librarte es el Señor Jesucristo. Porque Él es el poderoso. Él es el todopoderoso. Vamos a regresarnos hasta el inicio. Isaías 59, 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. El poder de Dios sigue intacto. El poder de Jesús sigue intacto. No ha cambiado. Él tiene poder para ayudarte. Tiene poder para hacerte libre del pecado. Él vino a dar libertad al cautivo y vista a los ciegos. Él vino aún a levantar al paralítico, aquel que no puede valerse por sí mismo, que a veces pareciera nuestro estado cuando estamos en el pecado. Queremos dejar el pecado y no podemos, nos vemos como paralíticos. Él puede darle vida al muerto. Estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, y parece que vivimos, pero estamos muertos, porque no ha venido Jesús a darnos vida. Pero el día de hoy
Él te está dando este mensaje para que veas el peligro que corres estando en ese cuerpo de muerte. En ese cuerpo de muerte porque tu espíritu ya está muerto. Tu alma ya está muerta. Tu cuerpo está vivo. Pero va a llegar un día en que va a venir la muerte física. Y vas a ir a la eternidad con todos tus pecados. Te vas a presentar a tu juicio con todos tus pecados. Es un cuerpo de muerte que te va a llevar a la condenación eterna. Pero aún tienes vida física. Aún tienes vida física. Aún puedes doblar tu rodilla y pedirle a Dios misericordia. Y Él te puede dar la vida espiritual. Él te puede resucitar. Él te puede hacer nacer de nuevo. A Nicodemo le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Porque Él le dijo a Nicodemo que si no naciera de nuevo no podría ver el reino de Dios. Si Nicodemo estaba vivo, ¿sí? Pues Nicodemo estaba muerto espiritualmente. Pero Jesús le dio vida. Jesús le dio vida. Y a todo aquel que se ha acercado a Jesús, Dios le ha dado vida, Jesús le ha dado vida. Muertos estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero cuando buscamos a Jesús, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Y ahora tenemos gozo y tenemos paz. A ver, levante su mano aquel que estaba muerto y Dios le dio vida. Y Jesús le dio vida. Mira, voltea. No es uno, son varios. Dios tiene el poder para darte vida. No se ha cortado la mano de Jehová, ni se ha grabado su oído para oír. Pídele ayuda, pídele que te ayude a arrepentirte, a dejar el pecado, a cambiar tu vida, a cambiar la dirección que llevas, porque dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy puede ser el día en que tú encuentres a Jesús, en que tú hagas un compromiso con Él para amarlo, para servirle, para obedecerle, para disfrutar de su amor, para que se restaure la relación. Hoy se puede abrir la puerta para ti, para que entres a las cámaras del Rey y puedas sentir su amor, su paz. Pareciera un mensaje que augura muchos males, pero sabes, es una aviso, una advertencia de parte de Dios para que te apercibas y lo busques. Porque a veces pensamos que ahí la llevamos. Porque a veces el diablo nos engaña y nos dice, no pasa nada. Como le dijo a Eva, no moriréis. El engaño del diablo, no moriréis. Es que estás practicando el pecado, estás practicando el pecado del enojo, estás practicando el pecado de la amargura, de los celos, de la envidia,
de tantas cosas. Y el diablo te dice, no pasa nada, no va a pasar nada. Pero hoy vimos que el pecado tiene consecuencias. Y consecuencias muy terribles. Cierren sus ojos, por favor. Amado Padre, pues gracias por el mensaje, Señor. Gracias por cada uno de las personas que has traído, Señor. Y pues ayuda a entender a cada uno de nosotros que el pecado tiene consecuencias muy graves, Señor. Y que si no lo dejamos, si no nos arrepentimos, si no buscamos tu perdón, Señor, si no buscamos nuestra salvación, pues llegaremos a la otra vida, Señor, que es eterna, con todos nuestros pecados. Tú viniste para salvarnos del pecado, Señor. Tú viniste para darnos vida, Señor. Y si llegamos con pecado a la eternidad, Señor, será porque nosotros así lo quisimos. Porque no se nos dio la gana buscarte. Porque no se nos dio la gana dejar el pecado, Señor. Pero no será por tu culpa, sino por la nuestra. Que hoy podamos entenderlo, Señor, y que hoy podamos tomar la decisión más importante de nuestra vida, Señor. Ponernos a cuentas contigo para estar preparados para la eternidad, Señor. Gracias por tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues damos por terminado el mensaje. Medítelo. Estudie los textos, si los anotó. Y pues que Dios los bendiga a todos. Los esperamos la próxima semana.